Buenas noches, mis queridos hermanos. Este es el culto de la Iglesia Bautista Sion, que celebramos todos los domingos en la noche a las 8. Agradecidos a Dios por tener la vida y la fuerza con que poderles transmitir y ustedes por oírlo. Y tengo con nosotros esta noche a nuestro querido hermano Pastor Nilo Domínguez, veterano, que estuvo ya con nosotros en la mañana y va a predicarnos esta vez. Está siempre los segundos domingos de cada mes con nosotros, nos ayuda en la cena del Señor y también va a estar con nosotros en el aniversario. Así que bueno, pues estamos comenzando. Antes déjeme hacer una oración para pedirle a Dios que nos bendiga en el culto de esta noche, ¿ok? Querido Padre, gracias porque podemos hablar en tu nombre la palabra. Gracias porque podemos tener la vida y la fuerza, los templos abiertos y el deseo, el conocimiento del Evangelio para poderlo compartir con otros. Permite que los que están oyendo, Señor, también no sean solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, como dice tu palabra. Ayúdales para que ellos sean hacedores. Dale la fe, el valor de poder congregarse y que todos puedan estar con nosotros el próximo domingo a las 12 del día para que dar gloria a tu nombre y creer, Señor, en tu poder. Te pedimos que tú nos bendigas, me dice el pastor esta noche en su mensaje, y danos tu bendición. En nombre de Jesús, amén. Hay un himno que quería compartir con ustedes. Está en este himnario, el himnario número 2 de mi querido hermano Nelson Sosa, que ya partió con el Señor. Este himno es un himno mío, que está ahí, ustedes si lo ven, el número 9 del himnario 2. Van a ver que dice mi nombre ahí, letra y música. Aunque él puso una música para poderlo editar, porque yo no le había mandado mi música todavía. Se llama El Río del Amor de Dios. Lo compuse para una campaña que tuve con el doctor Luis Manuel González Peña en el año 76 en La Palma, en Pinar del Río. El himno dice: hay un gran río que está brotando eternamente, es su raudal, sublime gracia que va buscando los secos cauces para llenar. Alcánzame la guitarra ahí, voy a tirárselo con la guitarra. Ten cuidado, no te vayas a dar un trastazo y me quedes sin predicador. Vamos a ver si podemos con la guitarra, porque aunque yo lo toco en el piano. Hay un gran río que va brotando eternamente, es su raudal, sublime gracia que va buscando los secos cauces para llenar. Si ya tu cauce se está agotando, hoy mismo puedes llenarlo ya, con ir al río que está brotando. Tu cauce puede hoy rebosar. Hermoso río de amor de Dios, llena mi cauce de compasión para el perdido que va sediento con su alma seca por el dolor. Llena mi cauce con agua viva del bello río de amor de Dios. Dice la segunda: ¿por qué vivir hoy recordando el agua vieja que ya pasó? Hay agua nueva que va brotando del bello río de amor de Dios. Hermano mío, no vivas pobre en cauce seco y en aflicción. Llena hoy tu cauce con agua viva del bello río de amor de Dios. Coro de nuevo: hermoso río de amor de Dios, llena mi cauce de compasión para el perdido que va sediento con su alma llena de aflicción. Llena mi cauce con agua viva del
el bello río de amor de Dios. Bueno, pues, llena tu cauce. Si está medio flojo, llénalo. No lo tocaba con la guitarra, pero bueno, más o menos. Vamos entonces a tener la lectura de la palabra de nuestro Dios. Está aquí en el Cánticos de Alabanza a Dios, en el tomo 2 de Nelson Sosa, el número 9, el Río del Amor de Dios, a J. Jorge Lugo. Así que gracias a Nelson, fuimos grandes amigos, nos sirvió muchísimo él y su familia cuando estábamos en la UMAP en el año 66 y a muchos de los que estuvimos allí. Bien, la lectura para con ustedes hoy es la resurrección. El pastor nos ha pedido leer los primeros 5 versículos de Lucas capítulo 24. Lucas 24, búsquenlo en sus Biblias. Lucas 24, del 1 al 5. Voy a añadirle el 6 para que diga no está aquí, más ha resucitado. Dice así, el primer día, hasta el 6, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, y es el base del mensaje de nuestro querido hermano pastor en esta hora. Pastor, te paso el micrófono. Bien, hermanos, como el pastor ha dicho, estamos de nuevo con ustedes. Este es un tiempo muy especial de poder comunicarnos con nuestros amados hermanos. El tema de la resurrección de Cristo, mis hermanos, es un tema fundamental de la fe cristiana. Se ha dicho con razón que sobre esta roca descansa la fe de Cristo. Y es cierto, es cierto. Quizás el tema más controversial de todo el cristianismo es la resurrección de Cristo. Y es muy importante que los cristianos estemos seguros de que esto es cierto. El personaje histórico de Cristo es innegable. Eso no se puede negar. Todos los historiadores reconocen que hubo un judío allá por Palestina en la época del Imperio Romano que alborotó. Cristo como personaje histórico es innegable. Es tan histórico como George Washington, como Abraham Lincoln, como José Martí. Pero donde la cosa se pone fea es cuando se habla de la resurrección de Cristo. Ahí es donde todos los enemigos de Cristo tratan de golpearnos, porque aparentemente es el punto, el talón de Aquiles de nuestra fe. Pero qué bueno que no es así. Qué bueno que no es así. Nosotros estamos convencidos de que Cristo es un personaje histórico y de que la resurrección de Cristo es un hecho histórico. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Pablo dice que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y es muy importante este detalle, tiempo. En griego hay 2 palabras para tiempo. Cuando se habla del tiempo humano, se usa la palabra cronos, de ahí viene cronómetro. Pero cuando se habla del tiempo de Dios, los judíos, los griegos usaban otra palabra, kairos. Pero qué bueno que aquí se está hablando de cronos. Dios entró en la historia. Cristo es un personaje histórico. Y el hecho innegable de su resurrección está en la historia. Los historiadores de aquella época, cristianos y no cristianos,
hace referencia a esto. Yo tengo aquí, por ejemplo, datos de Tácito, de Plinio el joven y el viejo eran padre e hijo, y de otros historiadores no cristianos que recogen que había esa historia, había esa leyenda de que aquel judío había resucitado. O sea que la historia se corría por todo el Imperio Romano. El propio Josefo, que no era cristiano, era judío, y que fue nada menos que soldado de Tito, él estuvo presente en la toma y conquista y destrucción de Jerusalén en el año 70, habla de que esto era común en la lengua de todo, estaba en boca de todo el mundo. Cristo ha resucitado. Otro historiador del segundo siglo llamado Eusebio, a quien se conoce como el padre de la historia cristiana, habla lo mismo, o sea que había testigos oculares y testigos históricos frescos. Estaba en el ambiente, estaba de boca en boca. Cristo ha resucitado. Y hermano, ese fue el grito de victoria de los ángeles. Lo vimos allí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ese ha sido el grito de victoria de la iglesia cristiana a través de los siglos. Todos los líderes religiosos tienen una tumba. Yo lo contaba esta mañana en la predicación. Mahoma, el famoso Mahoma del Islam, tiene sus huesos, si es que queda algún hueso, en la Meca. Allí hay un monumento que se llama la Kaaba, y allí dicen que están los restos de Mahoma. Buda, el fundador del budismo, el hindú, dicen que todavía queda una muela allá en un monumento, en un lugar que tiene su tumba en Sri Lanka, que era la antigua Ceilán. Y así, pero la tumba de Cristo está vacía, mis hermanos. Gloria a Dios que la tumba está vacía, porque Cristo resucitó, mis hermanos. Esa fue la gran esperanza de los primeros cristianos, que desafiaron al Imperio Romano, porque en sus corazones ardía la fe de que Cristo había resucitado. Esta mañana leímos el capítulo 15 de 1 de Corintios, que es el gran capítulo de la resurrección. Pablo da una lista allí de que Cristo se le apareció a fulano y a mengano, y dice, y al final de todo, como un abortivo, me apareció a mí. Ese testimonio de Pablo vale mucho. Pablo era enemigo de Cristo, Saulo de Tarso, pero Cristo se le presentó vivo, y eso, hermano, tiene un valor extraordinario. Sí, la convicción de que Cristo está vivo es una convicción que tiene una base histórica. Pero no solamente la historia, la Biblia, que es para nosotros un libro sagrado. La Biblia recoge a través de toda ella alusiones al Mesías, los profetas antiguos. Pero a mí me llama la atención unas palabras de Job. En Job 19:25, oigan estas palabras que a mí me emocionan cada vez que las leo y que tienen un mensaje para nosotros hoy también, hablando de la resurrección de Cristo. En Job 19:25 dice el patriarca, yo sé que mi Redentor vive, gloria a Dios, y al fin se levantará sobre el polvo. Ya por revelación divina, el patriarca Job estaba convencido de que el Redentor viviría. Nosotros creemos, mis hermanos, en un Cristo vivo. La Biblia está llena de constantes alusiones. Los 4 evangelios, que son libros de historia. Se ha querido desacreditar a los evangelios. No, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son libros de historia tan acreditados como cualquier historia de otro historiador. Es más, yo diría que por lo menos a mí me encanta mucho Lucas. Lucas era médico. Oiga, los médicos tienen una capacidad de investigación tremenda. Lucas no fue testigo ocular, pero vivió 30 años más tarde, pero investigó. Era un acucioso investigador. A Lucas no se le podía engañar con un cuento. Él investigó, habló con personas, habló con los apóstoles y con mucha otra gente que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Así que la Biblia, el libro de Dios, nos da pruebas fehacientes de que Cristo resucitó. Pero además de la historia secular y además de la historia sagrada,
tenemos, hermanos, el testimonio de la iglesia cristiana, aquella que Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra ella. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia ha sobrevivido, mis hermanos, a todos los ataques del diablo. Sobrevivió a la persecución judía, sobrevivió a la persecución romana. 10 emperadores romanos trataron de destruir la iglesia y no pudieron. Y posteriormente, mis hermanos, otros líderes, Adolfo Hitler quiso acabar con la iglesia, José Stalin quiso acabar con la iglesia, y muchas personas malas han querido acabar con la iglesia. Y la iglesia está en pie. La iglesia vive, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Mis amados hermanos, la iglesia cristiana es un testimonio vivo del Cristo vivo. Esta iglesia que con sus defectos, con sus debilidades, como seres humanos que la formamos, ha podido sobrevivir a todos los terremotos y a todos los huracanes de la historia. La iglesia de Jesucristo, la que Él fundó, la que Él compró con su sangre, la que un día será la esposa de Cristo, esa es un testimonio vivo de que Cristo vive. Pero a mí me gusta pensar que además de todo eso, hay un testimonio aún mayor, y es la vida de cada cristiano. Cuando Cristo penetra en el corazón de un ser humano, lo hace una nueva criatura. Cuando Jesús habló con Nicodemo allí en la noche aquella en que el líder judío se entrevistó con Jesús, Él le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y sabemos por la historia que Nicodemo nació de nuevo. Y junto con José de Arimatea, allí al final de los evangelios, lo vemos valientemente pidiéndole a Pilato el cuerpo de Jesús. De ahí para acá, millones de hombres y mujeres han sido testigos vivientes de que Cristo vive. El poder de Cristo, mis hermanos, se manifiesta en una vida transformada. Pablo decía: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No hay mejor testimonio de que Cristo vive que la vida tuya y la vida mía, si somos fieles a Él. Ese es el gran reto, el gran desafío. Cristo nos ha llamado a ser testigos de Él. Allí en Hechos 4, en Hechos 1, Hechos 1:8, las últimas palabras de Cristo están allí cuando le dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El testimonio de un cristiano es un monumento a la resurrección de Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Cristo nos ha resucitado, porque Él tiene poder. Lo demostró levantando a Lázaro de la tumba, lo demostró levantando allí al hijo de la viuda de Naín y a otros, y levantándose Él mismo. La tumba vacía es el mayor testimonio de que Cristo vive. Nunca podré olvidar cuando mi hijo Jonatán visitó la Tierra Santa. Vivíamos en Cuba, hizo un viaje con la iglesia que él era miembro a la Tierra Santa, y visitaron muchos lugares, y me llamó a Cuba: papi, qué alegría, estoy aquí en la tierra donde nació Jesús, y caminamos por las calles de Belén, y comimos pescado en mar de Galilea, y nos bañamos en el río Jordán, y esto y lo otro. Pero papi, lo que más me emocionó fue visitar la tumba de Cristo, que está vacía, papi. Qué bueno, mis hermanos. Ese es el canto de victoria de la iglesia cristiana, la tumba vacía. Y esa tumba vacía significa también que Cristo está vivo, que Cristo vive y vive en el corazón de cada cristiano. Y somos, hermanos, seguidores de un Cristo vivo. No adoramos a un Cristo muerto, no adoramos a un personaje histórico que es una momia, no. Adoramos a aquel que está aquí. Él lo prometió: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa se cumple. Y está contigo en la cárcel, y está contigo en el hospital, y está contigo en la capilla fúnebre. Porque Cristo no nos falta. Aquellas palabras del Salmo 23: tu vara y tu callado me infundirán aliento.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cristo está con nosotros, mis hermanos. Y está allí a la hora del COVID, y está a la hora de la enfermedad del hijo y de todos los problemas que podamos tener. Nunca podré olvidar los 5 años que pasé en una prisión comunista en Cuba. Eso no se lo deseo a nadie, mis hermanos. Pero Cristo estaba con nosotros allí, mis hermanos. Y miles de personas se ganaron. Ahora hay una película que está aquí de moda, Plantado. Vela. Esa película habla de los sufrimientos de muchos presos en Cuba. Pero Cristo estaba con nosotros, mis hermanos. Y Cristo no te va a fallar, porque Él es el amigo eterno, es el amigo de ayer, el amigo de hoy, el amigo de mañana, el amigo de siempre, el amigo eterno, el best friend, como dicen los americanos. Sí, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de angustia, de preocupación, que no podemos negarlo, estamos tranquilos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Él ha prometido que ni el infierno va a prevalecer contra su iglesia. Por eso, mis amados hermanos, te animamos a que vengas a la iglesia de nuevo. Las puertas se han abierto. Ahora con la vacunación masiva que ya está llegando a 100 millones en este país, hay mucha tranquilidad. Ya yo me vacuné, el pastor también y otros, y confiamos en que de aquí a unos días la mayoría de la población ya estará vacunada, y es lo que se llama el rebaño. Es un término médico que habla de cuando una gran parte de la población está vacunada. Pero hermano, nuestra gran esperanza es nuestro médico divino, el Cristo del Calvario, el Cristo vencedor de la tumba. Ese es en quien hemos creído. Por eso te animamos a que no te desalientes, no dejes que el diablo te enrede, porque el diablo es malo y quiere desalentarnos. No lo permitas. Ve calentando los motores. De aquí a 2 semanas esta iglesia celebrará su aniversario. Qué buena oportunidad para vernos de nuevo. Así que Dios sea bendecido y glorificado y exaltado y loado, porque Cristo vive y reina, y confiando en Él vamos a ser más que vencedores. Quiero terminar con un versículo que lo he hecho lema de mi vida y que creo que es el mejor lema de cualquier cristiano. Y se encuentra en Gálatas 2:20 y que dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, el Cristo del Calvario se entregó por nosotros, pero el Cristo de la tumba vacía es nuestra garantía de que tenemos vida eterna. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, que Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermano. Pásame el micrófono. Aquí lo tienes. Vamos, gracias a nuestro hermano pastor por estas palabras, ese texto. Yo decía esta mañana que la gente no sabe, pero ese es tu texto favorito. Gálatas 2:20 y 21. Nada más que quiero hacerlo reflexionar un momento antes de terminar respecto a la pandemia. El año pasado, pues, toda mi familia tomó COVID. Estuve ingresado en el hospital, como muchos saben, estuvieron orando por mí. Pero salimos. Amén. La vida siguió. El Dios de todos los cielos le plació cuidarme para que siguiera predicando. Y hay muchos hermanos, no por la vacuna, sino porque le dio el COVID, están más tranquilos porque están vivos, están fieles, asisten a la iglesia. Y lo que estoy pensando es qué pasaría, Nilo, si nos volviéramos atrás a la historia y le digamos a alguien: oye, nos vamos a reunir en la calle de la derecha o esta noche junto con los apóstoles, porque va a predicar uno de los que se convirtió últimamente, que se llama Pablo, Saulo de Tarso, y allí nos vamos a reunir. Entonces la gente dice: no, porque nos pueden matar. No podemos ir porque nos pueden matar. Sí, está bien, pero bueno, el Imperio Romano te va a matar si Dios quiere, pero si Dios no quiere, no. No. Tenemos que cuidarnos porque podemos morir. Mis queridos hermanos, ¿qué pasa? ¿Es que tenemos temor a la muerte? Pensamos que hay quien va a las tiendas
al banco, va a 20,000 lugares, tiene familiares que entran y salen y eso no les preocupa para tomar el COVID. Es nada más que ir a la iglesia, el que te va a enfermar, reacciona. Reacciona porque tengo ya varios hermanos que sin salir de su casa se han enfermado con COVID. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando se enfermaron con COVID, ¿a quién le pedían? Al Señor para que les librara. El mismo Señor que te puede librar si vas a la iglesia. Así que yo te ruego que reacciones porque tenemos dentro una semilla que no puede vivir sin la iglesia. Te dejo esta lectura. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? No se puede ser cristiano sin estas cosas. Sí, pero oiga lo que dice Pedro, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiéndose olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Los colmillos de los leones de Roma eran así de este largo, posiblemente un poquito más largo. Y no paró la iglesia. Habían algunos que sabían que si se bautizaban podía estar alguien vigilando y caer todo y matarle, arrancar la cabeza a todo. En la Edad Media habían algunos que mataban al que los bautizaba. Pastor que bautizaba era muerto. El bautizado era muerto. La familia del bautizado muerto también. Y con todo eso no pudieron parar la iglesia. ¿Por qué razón? Un poquito de y cojo, virus que está la gente mirando para su casa. Así que yo les aconsejo que salgan de la casa y no piensen que tienen una excusa, porque en este momento no creo que la tengan. En este momento creo que lo que es una cuestión de fe. Vamos a reunirnos, vamos a confiar en el Señor, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra enseñanza, porque es fiel el que prometió, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando. Esto que le estoy haciendo, exhortando, es lo que yo hice. No dejé de repartir alimentos, no dejé de andar con caja y me cogió el COVID. Pero también pasó. Así que yo les animo para que regresen a la normalidad. Nos hace falta. La iglesia es el instrumento de Dios en la historia. La iglesia tiene que estar abierta, tiene que estar viva. Oramos y lamentamos muchísimo esas iglesias que están en esos lugares, que las tienen cerradas y los hermanos no pueden hacer otra cosa y aceptarlo. Pero yo creo que si vas al banco, si vas a Walmart, si vas a las tiendas, si tu familia tiene alguien que sale y entra y sale, yo creo que no es una osadía ir a la iglesia con todas las medidas que estamos guardando. Que por cierto se dice que guardamos las medidas de separación social, ¿no es verdad? Separación social es meterme en la casa, eso es separación. Pero guardar 6 pies contigo, eso es separación carnal, pero no social, porque estamos unidos en el Señor. Así que mis queridos hermanos, les animo, por favor, rompan el temor, salgan de la casa, alaben a Dios, confíen en el Señor que guardó la iglesia todos estos siglos. Dice un himno, confía en Dios, porque Él contigo está, como decías tú, confío en Dios, pues siempre cerca está. En tierra o mar su bendición me da, tan solo sé, doquier yo esté, mi Padre amante cuidará de mí.
Confío en Dios, quien es mi amparo fiel. En lucha cruel, mi defensor es Él. Si apaga el sol, el arrebol, mi Padre amante cuidará de mí. Oye, ¿quién te callaría a ti si hubieras tenido el don del canto? Qué maravilla. Querido hermano, querida hermana, Dios les bendiga en las casas. Esperamos vernos pronto. Esperamos verles en la iglesia el próximo viernes. Tendremos ensayo de los hermanos que logran entonar. Y pronto empezaremos nuestra unión de preparación. Ahora, este viernes tenemos una reunión de nuestra iglesia, una junta de negocios que hace mucho tiempo que no tenemos junta de negocios. Posiblemente seamos un grupo reducido, pero ya se lo estamos advirtiendo, porque hay cosas que no pueden esperar, que debemos de escoger, elegir, y acuérdense que nosotros tenemos gobierno congregacional. Que Dios nos bendiga en nuestro deseo. Un abrazo. Nilo y yo les decimos bendiciones.